Menú y matrices, unidad 8, procesamiento de datos en Python. El menú en programación es semejante al menú que se presenta en un restaurante. Tiene las opciones que son posibles escoger y hay que indicar o seleccionar una de ellas. Siguiendo la analogía de un restaurante, se presentan las opciones a seleccionar. Luego se pregunta cuál es la opción seleccionada y mediante condicionales revisamos si la opción seleccionada tiene el valor predeterminado para ejecutar esta acción. A fin de continuar dando servicio dentro del algoritmo, vamos a utilizar un lazo que se repite hasta que se seleccione la opción de salir. Es como decir, ya no necesito nada más. La última opción se la escoge como opción de salir, semejante a la opción de archivo salir de cada uno de los programas. Los ejemplos presentados en la unidad 8 nos presentan estos conceptos de forma práctica. El primer ejercicio consiste en registrar el alquiler de casilleros. El ejercicio indica: la asociación de estudiantes administra un bloque de casilleros que contiene filas y columnas, es decir, se van a ver los casilleros como una matriz. Se pide diseñar un programa que utilice las celdas de una matriz para controlar el uso de estos casilleros. Las acciones que hay que realizar aquí dependen de la petición del estudiante en ese momento. Si va a solicitar un casillero, hay que asignar ese casillero a un estudiante. Si el estudiante va a devolver el casillero porque ya no lo va a usar, hay que liberar esa casilla. Se puede consultar si el casillero está ocupado. Se puede también consultar cuáles o cuántos casilleros están en ese momento alquilados. Desde luego, la última opción siempre va a ser salir. Para desarrollar el ejercicio consideramos utilizar una matriz en la que sus valores iniciales van a ser 0. La primera opción de asignar un casillero consistirá en que el estudiante indica cuál fila o columna es de su preferencia y se escribirá aquí el número de matrícula, indicando de que este casillero está alquilado a este número de estudiante. Para realizar este ejercicio en Python, empezamos con el bloque de inicio, indicando la referencia del problema. Si queremos trabajar con matrices, va a ser necesario llamar a la librería NumPy. Siempre utilizaremos la plantilla básica para organizar el algoritmo. Primero, debemos conocer qué dimensiones tiene el bloque de casilleros para poder establecer la matriz que vamos a usar. Entonces, las filas las vamos a llamar n, que serán de tipo entero, que se ingresan por teclado, que nos va a permitir en el procedimiento crear la matriz casillero, como una matriz llena de ceros que tiene una forma rectangular de n por m. Para observar el resultado mostramos el casillero. Ejecutamos el algoritmo e indicamos que vamos a trabajar con una matriz de 4 filas por 5 columnas y obtenemos el siguiente resultado. Nuestro trabajo consistirá en ir escribiendo en cada casilla el número de matrícula del casillero que el estudiante haya seleccionado, por fila y columna. Cuando el estudiante ya no desea tener alquilado el casillero, entonces debemos borrar de esta casilla su número de matrícula. En la gestión normal de los casilleros no hay un orden predeterminado para asignar, devolver, consultar los casilleros. Eso depende de las necesidades de cada usuario. Para esta opción vamos a utilizar menús. Para el menú es necesario primero mostrar qué es lo que se desea hacer en cada opción. Procedemos a mostrar cuáles son las opciones del menú para luego consultar cuál es la opción deseada. A fin de atenderles solamente para esa opción, vamos a utilizar un condicional que revisa si es que la opción seleccionada corresponde al carácter de esa opción. Y podemos mostrar que lo que vamos a hacer es asignar un casillero. Para ese casillero requerimos conocer en qué fila y en qué columna se ubica. Necesitamos conocer quién es el que está alquilando ese casillero y le podemos solicitar su número de matrícula, que también es un número entero ingresado por teclado. La acción básica consiste en llenar en el casillero, en esa fila y columna, el valor que identifica al estudiante. Para observar el resultado,
Enviamos a ejecutar el algoritmo. Se nos pide cuántas filas y columnas tiene el casillero. Habíamos dicho que eran de 4×5. Se muestra el menú que vamos a utilizar y nos pregunta qué opción vamos a usar. Como recién vamos a asignar un estudiante, vamos a utilizar la opción 1. Indicamos que vamos a alquilar la casilla 2, columna 2, con la matrícula 1, 2, 3. Observamos que estamos en la fila 0, 1, 2, es correcto, en la columna 0, 1, 2. Y tenemos alquilado el casillero. Podemos observar que el algoritmo ya terminó. No es posible seleccionar una siguiente acción. El algoritmo debería continuar solicitándonos qué otra opción necesitamos usar hasta que llegue, por ejemplo, el fin de la jornada de trabajo y se presione la opción 5 o salir para ya apagar la computadora. Entonces recurrimos a un lazo aquí que continúe preguntándonos las opciones y vaya seleccionando qué tarea es necesaria realizar. Cada vez que se requiera seleccionar una opción, será necesario presentar el menú, por lo que el lazo va antes de presentar el menú. Podemos decir que se ejecute mientras la opción seleccionada sea diferente del carácter de salida, que para este ejercicio es 5. Que se debe continuar repitiendo todo lo que estaba por debajo de este lazo. Sin embargo, para que se pueda usar al menos una vez el menú, es necesario tener un valor de opción. Para que el algoritmo funcione, vamos a indicar que la opción predeterminada es la 0, ninguna. De tal forma que carácter 0 no es igual a 5 y debe ejecutar al menos una vez esta opción de aquí. Si la opción seleccionada es la última, la opción 5, podríamos enviar un mensaje indicando que estamos saliendo del programa. De la misma forma podemos añadir las otras opciones. Si se ingresa la opción 2, podremos mostrar un mensaje que indica que se desea devolver el casillero. Y si seleccionamos la opción 3, lo que se desea es consultar el casillero. Aún no se encuentran desarrolladas estas opciones, pero ejecutamos el algoritmo para observar su comportamiento. Volvemos a generar la matriz de 4×5. Asignamos un casillero en la fila 2,2 con la matrícula 1, 2, 3, como hicimos en el caso anterior. Esta vez no nos mostró la matriz porque el algoritmo se ha quedado en el lazo donde se indica que debe demostrar nuevamente el menú. Si presionamos el botón 2 para devolver el casillero, nos dice que se debería devolver un casillero, no tenemos más acciones. Si presionamos el botón 3, nos indica que era para consultar un casillero. Esta vez no se ha implementado ni se está revisando que exista la opción 4. Vamos a presionarla y nos muestra que esta opción ni siquiera tiene un mensaje. En este caso sería conveniente revisar de que solamente se seleccionen los elementos del menú y se pueda advertir que se ha presionado un botón no válido. Podemos usar los condicionales en que si se revisa si es la opción 1 y no era, se revisa si es la opción 2. Si no fue la opción 2, se puede revisar la opción 3 y así sucesivamente. En el caso de que no se cumpla ninguna de ellas, la opción final será mostrar de que no se ha cumplido con los anteriores. Podríamos indicar que la opción no es parte del menú. Para convertir esto a formato de árbol, podemos utilizar else if, de tal forma que el siguiente condicional dependa de la opción falsa del casillero anterior. La ventaja de ponerlo en árbol es que si el botón presionado fue el 1, se ejecutan las acciones de la actividad 1 y se descarta verificar las siguientes. Por la forma de tabulación de condicionales en árbol, en Python se ha implementado unificar estas dos instrucciones, else if, else if, else if, para simplificar su escritura y minimizar la tabulación. Todas se integran en la opción mitad de else, continuando con un if, obteniendo el if. De esta forma podemos continuar con la tabulación en la misma línea sin tener que extenderla hacia la derecha. Sin embargo, como en el último condicional no hay un siguiente if que utilizar, la última instrucción se la maneja solamente como else y reasignamos los tabuladores como un solo nivel de condicional.
Para probar el concepto, volvemos a ejecutar el algoritmo e indicamos 4 filas por 5 columnas. Queremos asignar un casillero en la fila 2, columna 2, con matrícula 1, 2, 3. Nos vuelve a pedir la siguiente opción. Quisiera devolver un casillero, devuelve casillero. Sin embargo, si ahora escojo una opción no válida, por ejemplo, opción 8, me dice que no es posible encontrar esto dentro de las opciones que estamos revisando. Añadir más opciones, por ejemplo, para corregir la opción 4, tan solo implicaría añadir un condicional adicional. Debemos recordar que el menú empieza con una opción 0, que no es la opción de salida. Se muestra todos los elementos posibles a usar en el menú. Se consulta cuál es la opción seleccionada por el usuario y revisamos secuencialmente cuál de estas condiciones ha sido seleccionada, ejecutando al menos una línea dentro de cada condicional. La última parte de estos menús siempre quedan con la opción Else, es decir, si se ha seleccionado alguna opción que no se ha implementado. El lazo continuará ejecutándose tantas veces sean necesarias hasta que se presione la opción de salida. Con esto se completa la parte conceptual de menús. Para continuar con el ejercicio del examen, podemos continuar implementando la opción de consultar casillero, que no es más que mostrar el estado de toda la matriz. Y nos podemos ocupar de los detalles. Por ejemplo, no es posible asignar un casillero si ese casillero ya se encuentra alquilado. Esto implica que antes de asignar el casillero, será necesario revisar si es que el casillero en esa fila y en esa columna tiene que estar vacío. Caso contrario, deberíamos indicar que el casillero se encuentra alquilado previamente y recomendamos seleccionar otro. De esta forma, cuando ejecutamos el algoritmo, podemos asignar el primer casillero en la casilla 22 con matrícula 123 y si viene alguien más y nos pide que le asignemos el casillero 22 con matrícula 456, el algoritmo nos va a indicar que el casillero se encuentra alquilado y que seleccione otro. Para seleccionar otro, utilizamos la opción 3 de consultar casillero y podemos ver que se encuentra ocupado y podremos pedir al estudiante que seleccione otro de cualquiera de las casillas que se encuentren vacías. Por ejemplo, asignar el casillero 11 con matrícula 456, ahora sí sería posible, pues si consultamos la opción 3, ahora sí este casillero está alquilado a este identificador 456. El algoritmo se puede mejorar. Por ejemplo, que la matriz empiece con fila 0 no es una opción muy natural fuera de computación. Entonces, una de las opciones es utilizar siempre la asignación de la casilla como casillero de F-1. Es decir, cuando nos piden el casillero fila 1, al restarle -1, estaremos seleccionando la fila 0. La numeración ya no sería del 0 al 3, sino del 1 al 4. Lo mismo podemos hacer con las columnas. Se deja como tarea revisar las acciones para devolver al casillero, considerando que para la devolución del casillero es necesario que éste esté ocupado. También queda como tarea mostrar cuántos casilleros se encuentran libres y cuántos se encuentran ocupados. La solución a este ejercicio también se encuentra publicada en el blog, en la unidad 8 ejemplos, para poder comparar esta propuesta de algoritmo con la realizada por usted. Muchas gracias.